Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy nos vamos con el paso a paso de la octava sesión de consejo técnico. Antes de iniciar, te pido que me sigas en mi Instagram, por allá también tengo mucho contenido para ti, y en TikTok, así que si este tema del consejo técnico te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, comenzamos con la octava sesión de consejo técnico paso a paso. ¿Qué encontramos en la presentación? En la presentación iniciamos recordando lo que se hizo en la séptima sesión de consejo técnico escolar. En el caso de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y CAM, hicieron un análisis de la descripción general del campo formativo de lo humano y lo comunitario, así como de sus finalidades para la educación básica. También el análisis de las especificidades del campo del humano y lo comunitario para la fase que corresponda. La revisión de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo de lo humano y lo comunitario de acuerdo con el programa sintético de la fase que corresponda. El avance en el codiseño del programa analítico a partir del análisis del programa sintético para el campo formativo de lo humano y lo comunitario. En el caso de los niveles de secundarias generales y técnicas, se hizo una revisión de las experiencias y avances de la sexta sesión de consejo técnico, también la socialización de los programas analíticos por disciplina y grado en cada campo formativo, la exploración de las posibilidades de integración curricular que articulen el trabajo interdisciplinario, y la realización de ajustes al programa analítico por disciplina y grado en cada campo formativo. En la presentación también nos recuerdan la estrategia en el aula prevención de adicciones. En las escuelas de secundarias generales, técnicas telesecundarias y CAM de secundaria, durante las 3 sesiones anteriores del Consejo Técnico Escolar, se desarrollaron los trabajos correspondientes al inicio y la continuidad de la estrategia en el aula prevención de adicciones. La estrategia en el aula si te drogas te dañas se ha consolidado como una campaña nacional impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e instrumentada desde la Secretaría de Educación Pública en colaboración con Comunicación Social de Presidencia de la República, la Secretaría de Salud Pública y los gobiernos de las 32 entidades federativas. El trabajo de maestras y maestros de educación secundaria y media superior ha sido fundamental en todo el país. La creatividad de las y los estudiantes se ha puesto en manifiesto en diferentes actividades que han trabajado en las aulas y en las escuelas o con las comunidades para conocer y reflexionar sobre los daños asociados al uso de drogas, promoviendo el autocuidado y la prevención de adicciones. La importancia de incorporar en la campaña a madres, padres de familia, como las y los docentes lo señalaron, permitió compartir otra perspectiva para apoyar a las y los estudiantes. También, el folleto de orientaciones para madres, padres de familia permite compartir información de diferentes sustancias con el fin de participar activamente en las acciones de prevención con sus hijas e hijos. Para esta sesión de consejo técnico, la recomendación es realizar una evaluación acerca del trabajo realizado por el colectivo docente, los aprendizajes de las y los estudiantes, así como proponer actividades sobre los temas abordados en la campaña para lo que resta del presente ciclo escolar. Finalmente, en esta sesión se incluye el anexo de educación física en la nueva escuela mexicana, como un documento orientador para las maestras y los maestros de esta disciplina. De manera general nos hablan de qué vamos a trabajar en esta sesión. Bueno, específicamente en esta octava sesión ordinaria, para continuar con el proceso de formación y apropiación del Plan de Estudio 2022 y fortalecer la construcción del programa analítico, en esta octava sesión ordinaria, como quedó establecido en la programación de sesiones anteriores, vamos a profundizar en la evaluación formativa y la acreditación para la educación básica. La evaluación formativa es un proceso presente en todas las fases y campos formativos, por lo que estas orientaciones son generales y están dirigidas a todas las escuelas de educación básica. Entonces aquí, maestras y maestros, en este video podemos hacer nuestro consejo todos los niveles educativos. Con respecto a los tiempos de esta sesión, como observamos en pantalla, inicial, preescolar, primaria y CAM, 80% para cumplir los propósitos y 20% para asuntos generales. En el caso de secundarias generales, técnicas y CAM de secundaria, 70% para cumplir los propósitos, 20% para asuntos educativos de su interés y 10% para la estrategia en el aula. ¿Cuáles son los propósitos de esta octava sesión de consejo técnico? El primero es discutir los alcances y el sentido de la evaluación formativa en el Plan de Estudios 2022.
El segundo es establecer la diferencia entre los procesos de evaluación diagnóstica, formativa y de acreditación, es decir, las funciones y los momentos de la evaluación. Y también reflexionar en torno a la evaluación formativa desde la experiencia del colectivo docente, con el apoyo de diversos materiales, escritos y testimonios docentes. La sesión inicia recordándonos que es importante analizar la cápsula de Ángel Díaz Barriga con la maestra Claudia Bataller Sala sobre el tema de la evaluación formativa. Recuerda que las diapositivas están automatizadas, solo le das clic donde dice video general y te va a llevar directamente a ese video. Si sigues el canal ya lo analizamos, entonces no lo vamos a poner en este momento. Después de analizar la cápsula general de Ángel Díaz Barriga, vas a seleccionar según tu nivel educativo un testimonio de los docentes por nivel, así que chécalos. En pantalla está inicial, le das clic y te lleva al video, preescolar, le das clic y te lleva al video, primaria, le das clic y te lleva al video. Algo que se incorpore que es súper importante, la evaluación formativa en primaria multigrado, le das clic y te lleva al video, y luego seleccionarás la de secundaria, dándole clic y te llevará al video. Aquí tú eliges la cápsula que vas a analizar dependiendo tu nivel y tu organización, ¿ok? En mi caso, yo trabajo en primaria general, yo vería el video general y luego daría clic en primaria. Recuerda que están ya sistematizadas para que solo le des clic. Una vez que se analizaron estos videos, maestras y maestras, que ya checamos en el canal, es importante que como colectivo reflexionemos y respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué se plantea acerca de la evaluación formativa de acuerdo con la edad y las etapas de desarrollo de los estudiantes? En esta primera pregunta nos hace énfasis en que no se puede evaluar de manera formativa todos los niveles de la misma manera. ¿Por qué? Porque mientras que en educación inicial y preescolar los estudiantes no han avanzado en este dominio, por ejemplo, de la cultura escrita, de la fase 3 a la 6, que es primaria y secundaria, sí, esto da otros elementos de cómo favorecer la evaluación formativa. Por lo tanto, depende mucho de las características del estudiante y también del contexto donde se encuentre ubicado. ¿Por qué se afirma que la evaluación formativa es similar a un video? Bueno, si ya checaste la reacción que tuvimos con Alex en el canal, es importante aquí mencionar que se dice que es un video porque esto nos permite ver los avances progresivos que va teniendo el estudiante en relación con su aprendizaje. En cambio, si lo vemos como una fotografía, solo podríamos observar y valorar un proceso terminado en ese momento. Entonces, es más como un video porque queremos ver todo el avance y las trayectorias o rutas de acción de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Cómo se promueve que el alumno reflexione sobre el proceso de aprendizaje? Esto es súper importante. Recordemos, maestros, que desde pandemia hemos puesto muchísima atención en el desarrollo de la autoevaluación, con indicadores que el estudiante le permite identificar qué es lo que ha logrado, qué es lo que le ha costado más trabajo, pero también cuáles son las acciones a las que él se compromete. Entonces, esto permitirá favorecer el diálogo. Recuerda, importante para esta sesión, los instrumentos no hacen una evaluación formativa. Los instrumentos de evaluación son el diálogo perfecto, el momento perfecto para que el estudiante, los estudiantes y el maestro interactúen y se cumpla este sentido de evaluación formativa y de realimentación. ¿Cuáles son los retos que identifican en su comunidad educativa para impulsar la evaluación formativa? Esta pregunta va a depender mucho de tu contexto. No es lo mismo una escuela donde tienes 5 estudiantes a una escuela donde tienes 30. No es lo mismo preescolar, primaria, que secundarias generales y técnicas por la distribución y el número de estudiantes. Pero también creo que un reto que se tiene en todos los niveles educativos es romper con esa idea que el número es lo importante. Lo importante es trabajar el proceso de avance paulatino para que los estudiantes se comprometan con su responsabilidad en el proceso de aprendizaje y que los padres de familia también entiendan que no el 9, 10, el 7 o el 6 es lo importante. Lo importante es cómo estaba su hijo y hacia dónde logró avanzar. Es decir, una evaluación criterial. Recuerda, la evaluación criterial es comparar dónde estábamos y hasta dónde llegamos, comparando siempre al estudiante con su propio progreso. Sigamos. Recordemos que la evaluación diagnóstica tiene como función conocer a todos los interesados en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con el estudiante. Esto ocurre al inicio del proceso educativo. Al iniciar una situación de aprendizaje, mediante diversos instrumentos,
Se recorre la situación en la que se encuentran los estudiantes y el contexto inicial para prever y después poder comparar. Recuerda, la evaluación diagnóstica ocurre al inicio de un proceso educativo. Llámese un ciclo escolar en agosto, en septiembre, llámese al inicio de un proyecto o de una secuencia didáctica, y lo que buscamos es establecer una línea común de qué saben nuestros estudiantes y qué les hace falta conocer. Esto nos va a permitir mejorar nuestro proceso de intervención. En pantalla, la guía nos recuerda que la evaluación diagnóstica se realiza con la finalidad de explorar el estado en que se encuentra lo que se pretende evaluar y ofrecer información sobre el punto de partida que constituye la base para llevar a cabo acciones de mejora. Es decir, queremos saber en qué momento se encuentran los aprendizajes de los estudiantes. Algunas de sus características son que se realiza al inicio de una acción o de un proceso, o para determinar la situación actual de algo ya puesto en marcha, con el propósito de analizar y valorar diversos rasgos o características consideradas de interés. También define las características centrales de lo evaluado, su magnitud y alcance, y proporciona información que permite a las y los agentes educativos hacer inferencia acerca de las causas y efectos asociados con la situación. Es decir, nos permite reflexionar sobre por qué mi estudiante sabe esto y no sabe esto, qué habrá pasado, qué es lo que se le complicó. Nos permite identificar elementos importantes para tomarlo en cuenta en nuestra planificación. También aporta información que permite a las y los agentes educativos involucrados realizar adaptaciones e instrumentar acciones de mejora a partir de esta valoración inicial. ¿Te imaginas que el aprendizaje esperado que tú quieres desarrollar es que el estudiante realiza problemas de suma y resta? Y cuando tú haces una evaluación diagnóstica, te das cuenta que tu estudiante aún no consolida el proceso del número. Entonces sería imposible alcanzar esa meta si no se hacen acciones para fortalecer los aprendizajes. Entonces, claro que se relaciona con nuestra práctica porque nos permite identificar qué acciones requieren estos estudiantes. Otra característica que encontramos es que posibilita a las y los agentes educativos disponer de un mayor conocimiento de lo que se evalúa y en qué contexto se desarrolla. Tomando esto en cuenta, maestras y maestros, es importante que reflexionemos. ¿Por qué es importante la evaluación diagnóstica? Desde mi punto de vista es importante para saber cómo estamos y de aquí continuar avanzando. También saber cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan los aprendizajes de los estudiantes, identificar algunos elementos que necesito reforzar. ¿Cómo utilizas los resultados de evaluación en la planificación de tu proyecto? Bueno, recordemos que la evaluación y la planificación son dos caras de la misma moneda. La evaluación diagnóstica nos ayuda a sentar las bases de cómo iniciar estos proyectos. Identificamos qué se domina y qué se requiere fortalecer. ¿Qué estrategias utilizamos para evaluar de manera diagnóstica? Y bueno, algunos ejemplos, maestras y maestros, claro que son a través de un examen, pero hay otros elementos de carácter cualitativo muy importante, como la observación, como la retroalimentación, como algunos ejercicios en los cuadernos de los estudiantes, en algunos casos las fichas descriptivas, en algunos otros casos la entrevista con padres de familia, son elementos que ayudan a esta evaluación diagnóstica. Aquí te pido que si estás en el chat en vivo, me digas otros recursos que se me pudieron pasar de la evaluación diagnóstica para que todos los compañeros los puedan conocer y aplicar. Después nos vamos con una evaluación formativa. ¿Qué es una evaluación con función formativa? Orienta a partir de avances y dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Esto ayuda a que las decisiones sean mejor sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje y realizar los ajustes necesarios para alcanzar estas metas de aprendizaje o estos procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces, la evaluación formativa tiene como fin hacer ajustes en la práctica y en nuestros proyectos. Obviamente, la evaluación formativa también ocurre en un momento denominado procesual o continuo. ¿Qué significa esto? Consiste en valorar a partir de la recogida y sistematización el aprendizaje de los estudiantes, así como la intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Lo que mencionamos se hace a lo largo de estos procesos, de estos proyectos, de estas secuencias didácticas, con la finalidad de ayudar al estudiante a mejorar, pero también que a nosotros como maestros nos caiga el 20 de qué situaciones podemos replantear para que nuestros estudiantes continúen aprendiendo. La guía de consejo técnico nos sugiere esta lectura. La evaluación formativa. La evaluación de los aprendizajes forma parte del proceso formativo. Se encuentra dentro de la relación pedagógica profesor-estudiante y en el marco de un currículo.
que integra conocimientos y saberes alrededor de la realidad de las y los estudiantes. La UNESCO define a la evaluación formativa como una serie de actividades que se integran al quehacer pedagógico y que enfatizan el proceso de acompañamiento y en una retroalimentación continua que está basada en el diálogo. La retroalimentación dialógica procura que las y los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, lo cual requiere de sostener un vínculo permanente entre los estudiantes y los docentes. La parte de la realimentación es súper interesante porque permite establecer este diálogo con instrumentos, con criterios, con la finalidad de que el estudiante sepa cómo puede mejorar y continuar aprendiendo. El plan de estudios nos dice lo siguiente: este diálogo conlleva elementos para la participación, la observación sistemática, personalizada y contextualizada, de lo avanzado por las y los estudiantes respecto a los contenidos abordados en los diferentes campos formativos, en diferentes momentos del ciclo escolar y principalmente cómo se expresan en la vida diaria. Entonces, maestras y maestros, esto es importante. Esta relación dialógica que se establece debe de tener evidencias para permitir el diálogo, debe de tener instrumentos que permitan esta charla, estos procesos de retroalimentación y no se hacen solo en un momento, sino que son continuos a lo largo del proceso. ¿Qué más encontramos aquí? Dentro de la evaluación formativa, vamos a checar algunas características de la evaluación formativa en los proyectos. Esto es importante. Recordemos que la nueva escuela mexicana propone las metodologías sociocríticas, es decir, estas metodologías activas donde el estudiante trabaja a lo largo de proyectos comunitarios, proyectos con enfoque STEAM, resolución de problemas y proyectos servicio de aprendizaje-servicio. En todas estas se trabaja con proyectos, por lo tanto el estudiante y la forma de evaluar debe de ser de otra manera. En el caso de los programas analíticos elaborados, se plantea que la evaluación formativa identifique, recupere y se centre en los procesos de desarrollo de aprendizaje que se articulan en las diversas actividades planeadas en el marco de los distintos proyectos. Esto es súper importante. ¿Te acuerdas que anteriormente el punto de referencia para la planeación y la evaluación eran los aprendizajes esperados? Aquí nos están diciendo que el punto de evaluación son los procesos de desarrollo de aprendizaje. No lo pierdas de vista. Por lo tanto, la evaluación se considera sistemática en tanto que obtiene evidencia de manera continua al darle seguimiento a las actividades propuestas por el proyecto, lo que permite brindar retroalimentación oportuna de manera individual o a los equipos de trabajo, sostener la motivación del grupo, ajustar las actividades en caso de ser necesario, revisar la incorporación de ejes articuladores o de procesos de desarrollo de aprendizaje que no estaban considerados de manera inicial o originalmente. Fíjate, aquí ya te dice esto algo muy importante, maestra y maestro. Esta observación que es sistemática nos da evidencias y estas evidencias nos pueden nosotros poner algunos elementos que no habíamos considerado. Dar la retroalimentación para mejorar según las condiciones de manera individual o también por equipos o gran clase. Pero también darme cuenta que si en este desarrollo o en este proceso de evaluación no todos mis estudiantes están alcanzando, puedo incorporar un eje articulador para continuar generando aprendizajes o incluso puedo incorporar procesos de desarrollo de aprendizaje que yo no había previsto y que se están logrando en nuestros estudiantes. Es deseable que los estudiantes conozcan los procesos de desarrollo de aprendizaje articulados en el proyecto, así como sus criterios de evaluación. De esta forma, es posible que puedan participar en prácticas de autoevaluación y de coevaluación. Para apoyar a las niñas y los niños en estas prácticas, se les puede orientar a través de rúbricas que describan cualitativamente los momentos de avance del proceso de aprendizaje. Atender esta condición dependerá de la fase y de la etapa de desarrollo en la que se trabaja. Aquí nos dicen, a ver, un instrumento, no el único, que puedes utilizar para que el estudiante se pueda autoevaluar o para que los estudiantes se puedan coevaluar es una rúbrica, donde ya están distribuidos y organizados los procesos de desarrollo de aprendizaje en una escala alcanzado, en desarrollo y requiere apoyo. ¿Okay? Existe una gran diversidad de instrumentos para realizar la evaluación formativa. Trabajos escritos, fichas de observación, ensayos, registros de avance de actividad, demostraciones, rúbricas, portafolios de evidencia, etc. Se pueden encontrar algunos ejemplos
de Joliver y Jacob 2015 en los insumos anexos a las presentes orientaciones. Entonces, maestras y maestros, el segundo elemento que debemos de realizar es darle una revisada a este documento. Evaluemos de otra manera y dejemos que los niños también se evalúen. Un texto de Joliver, espero decirlo bien, y Jacob. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos diferentes instrumentos de evaluación de manera sencilla donde el estudiante puede realizar una autoevaluación. Aquí observamos, el título del texto que acabamos de leer es, este texto es su autor es, este tipo de texto sirve para, y entonces el estudiante con esto puede identificar cuánto sabe del proceso. También tenemos en pantalla, maestras y maestros, otros ejemplos de evaluación formativa. Esta es sobre una noticia, mi nombre, noticia, el contexto, el día en el cual se encontró, fecha, autor, cuál era mi proyecto cuando leí esta noticia, la noticia misma, qué pasó, dónde, cuándo, cómo, quiénes, de manera general. Otro punto, autoevaluación de la producción de una receta. En nuestra receta pusimos sí, no, y pone título, ingredientes, preparación. Las letras del título son más importantes que las del subtítulo. En los ingredientes, y bueno, están todos los necesarios, etc. Si te das cuenta, maestra y maestro, estos instrumentos de evaluación ya consideran todo el proyecto. Por lo tanto, es importante que a la par que planeamos el proyecto, construyamos los instrumentos para que el estudiante pueda hacer una valoración de sus avances y nos ayude en esta parte de hacerse consciente de su aprendizaje y corresponsable. En fin, tenemos muchos instrumentos que te pueden servir. Es importante subrayar que la evaluación formativa no es el equivalente al uso de los instrumentos. Si se pierde el sentido y el propósito educativo claramente establecido en el plan de estudios. Esta parte es importante. Mucha gente cree que por utilizar rúbricas ya evalúa de manera formativa, por utilizar listas de cotejo o guías de observación. No. Los instrumentos nos dan la información para dar retroalimentación, realimentación, para poder acercarnos al estudiante, para modificar elementos del proyecto de nuestra práctica como docente. Eso es el enfoque formativo, cómo mejoramos lo que estamos haciendo. No solo se trata de tener formatitis y llenar listas de cotejo por llenar. Eso no es un enfoque formativo. Entonces, derivado de esta reflexión, algunas preguntas que como colectivo debemos ser bien honestos y cuestionarnos es: ¿cómo usamos y debemos usar los instrumentos de evaluación? ¿Los instrumentos que nosotros hemos diseñado han sido pertinentes? ¿Cómo los utilizaremos en el desarrollo del proyecto? ¿Cómo sirven los instrumentos para favorecer la reflexión y la metacognición? Es decir, cómo estos instrumentos favorecen la autoevaluación de los aprendizajes. Para ello nos dan unas recomendaciones de recursos de carácter cualitativo. Vamos a checarlo juntos. El primero son los grupos de discusión. Con base en preguntas guías, los estudiantes reflexionan y aportan información al grupo sobre su proceso de aprendizaje y sobre todo aportan propuestas para mejorar en aquellos aprendizajes que consideren importantes reforzar, redefinen rutas y acciones para conseguirlo. Entonces, parte de preguntas que el maestro genera o que los estudiantes generan sobre lo que han aprendido y permite identificarnos a dónde hemos llegado y qué nos falta por hacer. Otros instrumentos que se mencionan es el diario de clase. Cada estudiante tiene la oportunidad de sistematizar y recuperar lo visto en determinado campo o bien de toda la jornada escolar, si se trabajó de manera integrada. Con ciertas pautas para la recuperación, los estudiantes ejercitan la metacognición y aprenden la forma en la que están aprendiendo. Y al socializar su ejercicio, reciben retroalimentación de sus pares o de sus profesores o profesoras. Importante, no es escribir por escribir, es tener indicadores que ayuden al estudiante a reflexionar, a crear y a desarrollar esta metacognición. ¿Cómo se debe de hacer el diario de clase, maestras y maestros? Primero, vamos a definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo se va a realizar y con qué propósito. Aquí ya quedó claro, el propósito es que el estudiante tenga claridad sobre qué aprendió, qué le falta por aprender y qué necesita mejorar y cómo hacerlo. Vamos a seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Vamos a realizar un seguimiento de los diarios de los estudiantes y vamos a propiciar la reflexión entre pares y docente, alumno, acerca del contenido del diario. Tenemos un ejemplo súper sencillo que nos dieron en el Plan de Estudios 2011, en el cuarto tomo de Estrategias e Instrumentos de Evaluación. Un diario puede llevar las siguientes preguntas guías que son muy fáciles. ¿Qué aprendí? ¿Qué me gustó más y por qué?
¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra forma, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Estas preguntas generan al estudiante pensar, reflexionar y hasta cierto punto que le caiga el 20, cómo aprende él y comprometerse en este proceso. Recursos de carácter cualitativo. Rúbricas de autoevaluación. Como ya es tradición, las rúbricas son un conjunto de indicadores del logro de aprendizaje. Se sugiere hacerlas de autoaprendizaje. Punto importante. Generalmente las rúbricas las utilizamos nosotros como maestros para hacer una heteroevaluación. Es decir, nosotros evaluamos a los estudiantes. Pero ¿qué pasa si estas rúbricas sirven al estudiante para autoevaluarse? Importante. Para que los estudiantes puedan reflexionar de manera individual sobre su proceso y sugieran acciones para apoyar aquellos aprendizajes en los que necesiten ayuda. ¿Cómo hacer rúbricas? Debemos redactar los indicadores con base en los contenidos y en los procesos de desarrollo de aprendizaje. Establecer el grado máximo, intermedio y mínimo de logro de cada indicador. Proponer una escala de valor fácil de comprender y de utilizar. Ejemplos tenemos en pantalla retomados de los cuadernillos de evaluación formativa del año 2012. Otro recurso importante es la elaboración de preguntas. Estas preguntas se centran en los aprendizajes que se quieren indagar. Esta actividad refiere a elaborar preguntas, argumentos, entre otro tipo de recursos, en donde los estudiantes recuperen lo aprendido con la intención de sintetizar y reflexionar sobre lo aprendido, que se pueden utilizar para elaborar, por ejemplo, juegos en equipo. 100 mexicanos dijeron, no, o el rival más débil, serían ejemplos de cómo podemos utilizar estas preguntas. ¿Cómo elaborarlas? Las preguntas sobre el procedimiento tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, procedimientos y la reflexión de la experiencia. Determinar el tema que van a trabajar los estudiantes. Establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si es a través de ellas que buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la reflexión, conocer las estrategias utilizadas por los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otras. Después debemos ordenar las preguntas graduando su dificultad de lo más fácil a lo más difícil. Determinar qué instrumento permitirá la evaluación, una lista de cotejo, una rúbrica, una escala estimativa, o en qué momento vamos a tener este registro. Creo que esto es algo que hacemos cotidianamente, solo hay que darle un giro para que sea más lúdico y nos aporte más información. Otro recurso que se propone, maestras y maestros, es el debate. Centra la discusión en lo que queremos que reflexione el alumno sobre su proceso de aprendizaje. La organización del debate es, en sí mismo, parte de la reflexión, ya que incluye la elaboración argumentativa del tema, a presentar, la réplica a los otros integrantes, así como el cierre en tanto síntesis. Es decir, cada fase del debate es una oportunidad para detectar lo que se aprendió, qué falta por aprender y sobre todo qué hacer. Por lo que al terminar el debate es necesario recuperar la experiencia para sistematizar la retroalimentación. ¿Cómo hacer un debate? Contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Que exista un clima de confianza y respeto por el otro. Sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación. Conocer con profundidad el tema para lograr la discusión. Recordemos que hay 3 momentos importantes. Antes, la definición del tema, la definición de la postura y los roles, la selección y análisis de fuentes, resumen, preparación. Durante la presentación, la interacción cronometrada de los participantes, es decir, esta argumentación y contraargumentación y conclusiones. Y después, esta parte de evaluación. Con esto, maestras y maestros, es importante que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas de evaluación. Es decir, siendo muy honestos, ¿qué estrategias han utilizado? ¿Qué evidencias de aprendizaje han recuperado? ¿Cómo han definido los criterios para evaluar el aprendizaje? ¿A qué dificultades se enfrenta como docente cuando los alumnos están acostumbrados a que les diga que su trabajo está bien o mal y no a reflexionar sobre sus avances, dificultades y retos? ¿Esto es sobre su proceso de aprendizaje? También, ¿qué tipo de retroalimentación ha resultado más adecuada para el logro de aprendizajes? ¿Qué participación ha tenido niñas, niños y adolescentes en el proceso de evaluación? ¿Han experimentado la evaluación formativa
en los proyectos interdisciplinarios, multigrado o comunitarios? ¿Hasta dónde considera que los padres, madres o tutores valoren el análisis del proceso de aprendizaje y no sobrevaloren el papel de la calificación? Es decir, aquí lo que estamos haciendo es reflexionar de toda nuestra práctica de evaluación, darnos cuenta cuáles son las fortalezas, qué estrategias nos han funcionado, cuáles no nos han funcionado, qué dificultades tenemos, pero sobre todo nos lleva a pensar en nuevos cursos de acción para continuar aprendiendo. Nos vamos al último momento, la evaluación final con una función sumativa. Cuando hablamos de una función sumativa, suele aplicarse en procesos terminados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Esto se realiza, maestras y maestros, al final de un proceso o de un proyecto. Aquí lo importante en este momento es que nos permite comparar cómo estábamos en la situación inicial y hasta dónde llegamos. Se hace una comparación de la evaluación inicial con la final. Todo esto es parte de este proceso de identificar en qué medida se cumplieron las metas que establecimos al inicio. Obviamente esto nos habla de un proceso de acreditación. Las calificaciones que se emiten a las y los estudiantes son el sustento de la acreditación para el pase entre grados o niveles de educación básica. Estas se asientan a partir del juicio de las y los docentes con el apoyo de evidencias que dan cuenta del proceso de enseñanza y aprendizaje. Mucho se ha discutido sobre el sentido de la calificación numérica y sus limitaciones para reflejar la complejidad del proceso de aprendizaje. La calificación es un requerimiento del sistema educativo. Si bien es cierto que no da cuenta de todos los procesos que impulsan los docentes en la formación de las y los estudiantes. Aquí pues es cierto, ¿no? El sistema hasta este momento sigue poniendo la acreditación con normas generales de control escolar. Sin embargo, bueno, eso no está en nuestras manos, solo hay que ser muy justos en este proceso, ¿ok? ¿Qué pasa con la calificación? La calificación se construye con la interpretación de las y los docentes y, en su caso, de las y los estudiantes que pueden hacer a través de una serie de evidencias que se logran materializar en exámenes, entregas de trabajos, productos, tareas que se solicitan, cuestiones que incluso se pueden agrupar en un portafolio de evidencias para determinar la asignación de un número calificación que requiere el sistema educativo. La función de esta calificación es un acto que permite determinar la promoción del estudiante, pero no el proceso de aprendizaje obtenido. Entonces, maestras y maestros, nos damos cuenta que esto se genera a través de todos los insumos, procesos, evidencias que recuperamos a lo largo de cada proyecto y, importante, tiene fines de promoción, es decir, de que pase otro grado escolar. Esto nos lo pide el sistema educativo, pero esto es solo una parte, no nos clavemos con esta parte. Hay que clavarnos más con todo el proceso que tenemos para realimentar, para ayudar y para hacer ajustes en beneficio de nuestros estudiantes. Vamos a reflexionar. ¿Qué relación encuentra entre la evaluación formativa y la calificación? Entre la evaluación formativa y la acreditación existe una distancia conceptual. Sin embargo, tanto alumnos como padres de familia y sociedad en general no perciben esta diferencia. ¿Cómo podrían explicarla a sus estudiantes y a sus madres, padres de familia o tutores? Creo que esto se hace de manera frecuente. Sin embargo, creo que una estrategia muy importante es que en la primera reunión con padres de familia, cuando construimos este reglamento, estas normas de convivencia, se establezca, que quede claro con los padres de familia que lo importante no es la calificación, sino estar atentos del proceso que lleva cada estudiante y cómo cada uno tiene avances y fortalezas. Creo que esto es importante dejarlo en claro desde la primera sesión, también que los directores lo recalquen, que ayuden a orientarlo, por ejemplo, a través del Consejo Escolar de Participación Social, para que no volvamos a pensar que lo importante es la calificación, cuando lo más importante es el proceso formativo. También déjame en el chat en vivo de qué otra manera podríamos fortalecer esto. ¿Qué modificaciones han de hacerse en la práctica docente para considerar la evaluación diagnóstica, formativa y la acreditación de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios? Pues bueno, algo que creo que es importante es que se reitera que la planeación y la evaluación van de la mano, por lo tanto, al momento de diseñar estos problemas, estos proyectos, debe de estar enriquecida y que el maestro debe de tener claridad para qué evalúo de manera diagnóstica, para qué evalúo de manera formativa y para qué evalúo de manera sumativa. Creo que esto es importante a reflexionar. ¿Qué función tiene incluir sugerencias de evaluación en el programa analítico?
En las escuelas, maestras y maestros, tenemos diferentes tipos de maestros con diferentes tipos de experiencia. Cuando logramos establecer orientaciones de evaluación, porque son el resultado de un proceso de diálogo, de expresar inquietudes, orientaciones, que ponen a los maestros en común sobre la mirada de este enfoque formativo. Recordad, los procesos de desarrollo de aprendizaje son un punto importante a considerar. ¿Qué sugerencias de evaluación podrían desarrollar en el programa analítico? Pues hasta este momento ya tienen diferentes sugerencias de evaluación. Recuerden, maestras y maestros, se construyen en colectivo. Ya nos queda claro que hay una sugerencia que creo que no habíamos pensado, que estos instrumentos favorezcan la autoevaluación del estudiante, ¿no? Que sea un proceso activo y que no sea siempre la heteroevaluación que realizamos como profesores. Y bueno, antes de finalizar este video, te recuerdo que en el primer comentario estarán las diapositivas que presentamos, pero también te agrego estas diapositivas que profundizan todavía muchísimo más en el proceso de evaluación formativa, así que si tú estás interesado, maestro, está en los comentarios y te va a servir con mucho cariño. También te quiero pedir que me sigas en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales como Edgar Valladares, y si utilizas las diapositivas de este consejo técnico, maestra y maestro, súbelas a Instagram, arróbame para que yo las pueda ver. Gracias por confiar en mí y nos estamos viendo en otro video. Yo soy Edgar y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.